Pregúntenme y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por la bendición que nos da de un día más, en el cual podemos entrar en su palabra y reflexionar en ella, en algunas preguntas que nos han hecho llegar, y yo espero que esto traiga enseñanza para nuestras vidas el día de hoy. Te invito a orar para pedir de Dios su dirección. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos permite para entrar en su palabra y sacar de ella enseñanza a nuestras vidas. Padre, queremos pedir, Señor, que usted abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, y un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada iglesia, amigo que nos acompañas, hoy entramos nuevamente a reflexionar a través de dos preguntas que nos han hecho llegar. En la contestación de ellas, espero que el Señor nos permita reflexionar y sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. La primera de las preguntas que nos ha llegado es: ¿por qué debo congregarme? Como hemos dicho, hay personas que hoy en día están siguiendo las transmisiones de la iglesia devocionales, y algunos de ellos, me parece, Dios les ha llevado a creer en Él como Señor y Salvador, y algunos preguntan: ¿por qué debería de congregarme ahora que soy creyente, o ahora que creo en Cristo, o ahora que he entendido algunas cosas? ¿Por qué debería de congregarme? Lo estaremos contestando en un momento. Y la siguiente pregunta, o la segunda, es: ¿se le puede agotar la paciencia a Dios? Esto posiblemente también viendo algunas cosas que están sucediendo en nuestro mundo, nuestras propias vidas. Alguien llega a preguntar esto: ¿se le puede agotar la paciencia a Dios? Estaremos contestando también esta pregunta. Vamos a la primera de ellas, y quisiera citar algunos pasajes como Romanos capítulo número 12, versículo 4 y 5, Hechos capítulo 2, versículo 42 y versículo 46, Hebreos 10, 25. Me parece que encontramos algunas razones. No voy a ser exhaustivo en ello porque podríamos ir por muchos pasajes de la Escritura, pero quiero compartir por lo menos contigo 4 razones que me parecen fundamentales para que alguien entienda, o entendamos, o sepamos por qué debemos congregarnos. Lo primero de ello que quiero compartir, y quiero leer por ahí el pasaje de la Escritura, se encuentra en Romanos capítulo número 12, versículo número 4 y 5. Me voy a permitir leerlo, y dice así la palabra de nuestro Dios: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amada persona, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo está conformado por los creyentes, por la gente que ha sido salva por el Señor Jesucristo, la gente que ha sido de alguna forma renovada por el Señor Jesús, por la obra salvífica en su vida, de tal forma que somos parte de la misma familia. Y el pasaje nos dice que la iglesia está conformada por los miembros, y los miembros es cada integrante que ha creído en Jesús como Señor y Salvador, y ha doblegado su vida delante de Él y ha aceptado ese señorío. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos de congregarnos? Porque somos parte de ese cuerpo del Señor. Hay una segunda respuesta a esto también. La iglesia de Dios es el lugar donde todos podemos también desarrollarnos como creyentes. ¿A qué me refiero con esto? Crecer espiritualmente, ser enseñados, ser edificados, edificar aún la vida de otros. Y Hechos capítulo 2, versículo 42 nos habla acerca de ello. Nos dice por ahí que aquellos que habían creído y se habían añadido a la iglesia, y dice el pasaje, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Quiere decir de alguna forma que todos esos creyentes entendían que era el lugar donde podían crecer espiritualmente y podían desarrollarse como creyentes, como hijos de Dios, y Dios ha creado la iglesia para eso, la ha establecido con ese propósito. También Hechos 2:46 nos dice que era la vida de los primeros discípulos o la gente que había creído en Jesús, era lo que estaba replicando en su vida. Los creyentes del primer siglo enseñaron que era necesaria la unidad entre ellos como creyentes, y el pasaje de Hechos 2:46 nos dice que estaban unánimes, juntos todos los días en el templo, y por las casas se reunían. Y sabes, aunque el día de hoy tal vez no hacemos esto tú y yo todos los días, cada ocasión que el Señor nos permite tener alguna actividad dentro de la iglesia o el lugar de reunión, es porque el Señor busca que estemos juntos, creciendo, siendo gratos unos a otros, pero sobre todo gratos a Él,
por lo que estamos haciendo para honra y gloria de su nombre. Y sabes, amada persona, voy a la cuarta cosa. Hebreos 10:25 nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, que Dios había mandado al creyente ser parte de una iglesia. Así lo podemos constatar a lo largo de todo el Nuevo Testamento en las cartas que han sido escritas. Son escritas a iglesias en particular que estaban reunidas en algún lugar, pero había gente también que empezó a dejar de congregarse como una mala costumbre, una mala práctica, y Dios tiene que hacer un llamado a estas congregaciones y les dice: no dejen de congregarse, esta mala práctica no la tengan en sus vidas, sino sigan asistiendo, sigan congregándose, porque ese lugar que Él había diseñado para que el creyente pueda crecer. El pasaje nos dice que ahí se estimulaba al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que está diciendo? En pocas palabras, que se animaban unos creyentes a otros para seguir adelante en esa fe que habían abrazado con todo su corazón. Por lo tanto, vuelvo a decir, son solamente algunas razones, hay muchas más, pero esto me lleva, o por lo menos a mí me convenció, que debo de congregarme en algún lugar, en una iglesia local. La iglesia del Señor está en muchos lugares, pero hay iglesias locales que su punto central es la palabra de Dios y se basan en ella para todo lo que hacen. Entonces te invitamos, amada persona, a ser consciente de ello y hacer esta práctica una realidad en tu vida. Segunda pregunta: ¿se puede agotar la paciencia de Dios? Romanos capítulo número 15, versículo 4 y 5, primero de Pedro 3:20, segunda de Pedro 3:9, nos muestran algo acerca de la paciencia de Dios. Quiero leer solamente los dos primeros pasajes que mencioné, y el primero de ellos nos dice por ahí de la siguiente manera. Romanos 15, 4 y 5, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Y el otro pasaje en primera de Pedro 3:20, que dice de la siguiente manera: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Sabes, amada persona, cada uno de los pasajes mencionados nos hablan acerca de la paciencia extendida de Dios. Y me parece que esa paciencia no estamos hablando de solamente algo que es por emoción, como muchos nosotros practicamos, sino la paciencia de Dios es un atributo perfecto en Él, de tal forma que Dios es paciente y su paciencia se ha extendido por toda la eternidad, por todo este tiempo, ha sido extendida a nuestras vidas. Pero es imposible, amada persona, entender la paciencia de Dios sin entender y hablar de la justicia, la ira de Dios y el juicio de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es como aquella persona que habla del amor de Dios, pero sin ver esto último que acabo de mencionar. Entonces, por lo tanto, cree que ese amor es lo único que Dios tiene. No, Dios es más que amor, es amor, pero también hay otros atributos como parte de su esencia, y esos atributos son perfectos en Él. Por lo tanto, cuando hablamos de la justicia, la ira y el juicio de Dios, estos últimos no serán emotivos, sino han sido planificados por Dios, y la paciencia, me parece, nunca se agotará. Pero llegará un momento en el que Dios va a impartir justicia porque es justo, y esa justicia tiene que impartirla de tal forma que la paciencia sigue existiendo hasta que ese momento estará llegando. Es lo que decía el pasaje por ahí en los días de Noé. Es decir, Dios espera mientras que Noé está construyendo el arca. Muchos años fueron parte de esa paciencia extendida de Dios. ¿Quiere decir que terminó la paciencia de Dios? No, llegó el juicio de Dios juntamente con la paciencia que se había extendido, y esto llega y de alguna manera se hace el juicio de Dios, y la gente que no atendió en ese tiempo de paciencia tristemente queda bajo el agua. ¿Sabes? Voy a poner un ejemplo para entender mejor esto. A lo mejor es un ejemplo burdo, pero me parece que se puede entender mejor esto. Es como un maestro que ha establecido tiempos y dice: para mañana hay un trabajo que entregar, y resulta que no se entrega, y él dice: voy a extender el plazo por 2 días más, y la gente tampoco lo entrega. ¿Qué quiere decir? ¿Que agotó la paciencia del maestro? No, el maestro estableció plazos, y en ese plazo, mientras que no llega el plazo, la paciencia estuvo extendida. ¿Qué quiero decir con esto, amada persona? Es lo mismo que Dios hace. Es decir, Dios, su paciencia ha sido demasiado grande para todos nosotros. Hay un pasaje en segunda de Pedro 2:9 que nos dice por ahí, 3:9, perdón, que dice lo siguiente:
que Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia sigue extendiéndose, pero cuando esa paciencia no tiene un límite, no que se acabe, sino no tiene un límite, sería ser pasalón. Y Dios algo que nunca será es ser pasalón, sino más bien Él tiene una paciencia, pero llegará el juicio de Dios y hasta ese momento la paciencia estará extendida. Sabes, amada persona, la paciencia de Dios siempre estará presente mientras no lleguen, por lo tanto, esos juicios. Ahora, yo entiendo que hay juicios que Dios ha establecido aún para el creyente, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículos del 26 en adelante, y para el no creyente, el mundo en general, en Hechos capítulo 17. Y la paciencia sigue estando hasta el día de hoy, hasta que esos juicios no lleguen para ambos. Amada persona, quiero ir a algunas enseñanzas que el pasaje tiene o estos pasajes tienen para nosotros. Primera enseñanza, Dios nos llama a ser parte de la iglesia que Él ha establecido. Si tú eres creyente, has doblegado tu vida delante de Él, entiendes que le requerías en tu vida y has depositado tu vida en manos de Él para seguir lo que Él ha establecido, es necesario que tú y yo podamos ser parte de una iglesia donde Dios pueda desarrollar nuestras vidas, donde Dios nos permita ser parte de la familia espiritual que Él ha creado, y te invitamos a ser parte de una iglesia local donde se predique la palabra de Dios. Segunda enseñanza, esta fue diseñada, es decir, la iglesia, para que podamos ser edificados y edificar a otros. El marco de actuación de los dones que Dios ha dado es su iglesia. No solamente para esos dones manifestarlos yo o hacerlos prácticos, sino para que otra gente pueda bendecir mi vida a través de los dones que Dios ha dado a ellos. Por lo tanto, digo, somos edificados y edificamos a la misma vez la vida de otros, porque la iglesia fue diseñada para eso, para capacitarnos, para adiestrarnos, para crecer en esa justicia, para estar preparados para toda buena obra. Y tercera enseñanza, amada persona, la paciencia de Dios no elimina los juicios establecidos por Él. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que cuando hablamos de la paciencia de Dios, esa paciencia se ha extendido indefinidamente, pero se acabará, y no porque se acabe, sino llegará el punto en el que el juicio llegará, y hasta ese momento estará extendida la paciencia de Dios. Recordemos que esa paciencia aún Dios la comparte con nosotros. Es un atributo que ha dado el hombre, no podemos manifestarlo plenamente como Él perfectamente, pero somos llamados a ser pacientes. Que el Señor te bendiga, amada persona, y nos vemos mañana para seguir reflexionando en su palabra. Pregúntame y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue.